Estuvimos hablando de mercado de capitales, pero este programa tiene un bonus track, una chapa, como le decimos acá. La semana pasada viste la entrevista que Víctor Hugo Morales le hizo a Axel Kicillof, pero quizás te la perdiste, el programa arrancó tarde después del partido de River. Acá te mostramos los mejores momentos de Víctor Hugo con el ministro de Economía. Emir Sader escribió el otro día una nota que dice: es el Estado estúpido, jugando un poco con la frase ya conocida. Es el Estado el tema, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que, para sacarle toda la carga de coyuntura y la cuestión personal que yo tengo involucrada, es un momento interesante de la historia mundial, de la historia del continente, de Sudamérica y de nuestro país. Y efectivamente, a mí me parece que cuando en los 90 se hablaba, después, digamos, de la caída del muro y del fin de la historia, en realidad era el fin del Estado lo que estaban pregonando. O sea, el Estado le habían quitado discursivamente, ideológicamente y fácticamente el neoliberalismo en nuestros países, le habían quitado la capacidad, pero además le habían quitado esa envoltura que siempre tuvo de estar al servicio del pueblo. Yo diría más, creo que se animan a volver por las mismas cosas de ese tiempo que llamamos de los 90, para generalizar y que justamente ocupó toda esa década. No solamente que disimulan lo malo que hubo entonces, sino que parecen a veces exaltarlo. Se han escuchado en días recientes apelaciones a lo mal que está que el Estado financie las jubilaciones de aquellos que no habían pagado sus aportes y que no lo habían pagado como víctimas de ese neoliberalismo. Es una cuestión moral, Axel, no es un tema solo político y económico. Para mí es moral. Tiene muchos ribetes. Yo creo que evidentemente desde nuestro programa político la cuestión de incluir, sobre todo rescatar en buena medida a buena masa, a buena parte de los argentinos que habían quedado en Pampa y La Vía. Estamos en Capital Federal, no estoy en campaña, pero nos dejaron a todos los argentinos en Pampa y La Vía, particularmente a los jubilados, pero también a la asignación por hijo, también que le dijeron cualquier cosa. ¿Te acordás lo de la canaleta y la droga y el juego? Yo creo que son derechos que tienen los argentinos y que si no los podían ejercer es porque había una política económica, no porque no hubiera riqueza en el país, no porque el Estado no lo pudiera hacer, sino porque había una política económica que eso lo invisibilizaba. Los problemas eran si en Washington te aplaudían o no te aplaudían, no qué pasaba con nuestros jubilados, qué pasaba con nuestros pibes, qué pasaba en los barrios carenciados, qué pasaba con los desocupados también, porque como se culpó a los jubilados, digamos, a los viejitos que no podían jubilarse, que le decían: el problema es vos que no hiciste tu aporte, cuando todos sabemos que el problema fue el desempleo y la informalidad que dejó a mucha gente sin posibilidad de aportar, o a veces con la estafa de que tu empleador se quedaba los aportes y no los pagaba. Pero de la misma manera trataron de echarle la culpa a los desocupados. Sos vos que no te formaste, sos vos que no te esforzaste, sos vos. Y yo creo que eso viene con otro discurso bastante individualista, que es la contracara, que hace creer que, por ejemplo, en estos 12 años, donde le fue muy bien a muchísima gente, gente que nos quiere, gente que no nos quiere, que no nos apoya, que no nos apoya y hasta que nos critica muy duramente. Pero el argentino en esta etapa se le ha puesto en la cabeza que cuando le va bien es por su esfuerzo personal y cuando le va mal es culpa del gobierno. Y no puede pensar que tu esfuerzo personal, si no hay condiciones dadas en la economía, no sirve para nada, porque vos sabés que en 2001... aunque te hubieras esforzado y remado en ese dulce de leche, no ibas a conseguir un laburo, porque esa era la situación económica general. Yo creo que en todo eso son discusiones de 2015 y que lo que nos muestra el mundo es un ejemplo bastante descarnado de a dónde nos quieren llevar de vuelta algunos. El otro día hablaron con Horacio Berbisky bastante de los fondos buitres, pero estamos charlando en un momento en el que se esperan por horas pronunciamientos interesantes sobre la reestructuración de la deuda soberana. Y al mismo tiempo que Aurelius, uno de los buitres, ha presionado a Griesa para que diga que no vale lo del Bonar 2024 y futuros bonos que la Argentina pueda emitir. Creo que no lo van a conseguir, esto visto desde el lugar del ciudadano, pero la pregunta ¿es así? Visto desde el lugar del ministro, te voy a contestar porque me tocó lidiar con Griesa y los fondos buitres. La verdad es que ahí se ha armado una sociedad espantosa,
porque no hay persona en el mundo que defienda los fondos buitres, exceptuando el juez Griesa, que cree que dice que sus reclamos son justos, que son pobres ahorristas estafados por un gobierno que es incumplidor. Cuando estos fondos buitres todo el mundo sabe ya, y antes no sabía. Yo creo que esto ha sido algo que debemos, no, ni la presidenta, ni el gobierno, ni el ministro, todos los argentinos están muy orgullosos de que hoy el tema de los fondos buitres se está discutiendo hoy en las Naciones Unidas, se ha discutido en la OEA, se ha discutido, ya ha cambiado la historia de los títulos públicos debido al episodio de los fondos buitres con Argentina. Pero quiero decir algo, esa sentencia de Griesa es escandalosa. Griesa lo que dijo es, como no pueden cobrar, entonces no los dejemos que cobren a los demás. Pueden impedir. Claro, impide el cobro, no el pago. Nosotros seguimos pagando, pero no los deja cobrar a los otros. Ha hecho una guerra de ricos contra ricos. Y eso va a determinar que quizás si otra vez se emiten bonos, haya que tomar tasas más altas. Por lo menos eso es lo que ellos quieren. Bueno, nosotros hemos emitido deuda hace poco para un plan muy grande de infraestructura y lo hemos hecho a las tasas más bajas desde 2000 y pico, 2003. Es decir, que no es tan cierto. Yo creo que los fondos buitres vinieron como si tuvieran una ametralladora y un cañón y tenían una pistolita de agua. ¿En qué sentido? Que ellos tienen ahí en la jurisdicción de Nueva York un juez que les da la razón en todo. Pero después hacerlo operativo les cuesta mucho, porque no hay nadie que los apoye. Ni siquiera el gobierno norteamericano. Y en esto yo le pido al gobierno norteamericano siempre, y se lo he pedido a todos sus funcionarios, una mayor intervención pública, pero ellos se han presentado ante los jueces a decir que no tenían razón los buitres y sí Argentina. Y a pesar de eso, esos sectores financieros son tan poderosos y cuando la justicia les empieza a dar la razón a los poderosos, la verdad que las causas justas la tienen complicada. Es tan particular que yo veo un Obama hacia adentro de Estados Unidos que a mí no me cae nada mal, porque me parece que tiene un sentido progresista por encima de, por supuesto, de los republicanos, pero que para afuera tiene que accionar de acuerdo a lo que es lo establecido, al establishment, porque no se pueden encontrar, bueno, ahora lo de Cuba, por supuesto, pero en la cuestión de la deuda, en el posicionamiento que Estados Unidos tiene, me parece que no se dan cuenta que lo mismo que Obama padece dentro de los Estados Unidos, de lo periodístico, de los republicanos, de los lobbies, es lo que se padece en esos países de América Latina a los cuales ellos permanentemente atacan cuando pueden. Es que yo creo que lo que está pasando en un mundo tan globalizado, tan conectado y tan desastrosamente problemático como el que estamos viviendo, sobre todo desde la crisis de 2008, es que está quedando un poco más claro, me parece que para todo el mundo, que la idea que uno tenía de que el poder está en el gobierno o en los gobiernos nacionales, y no se aplica mucho a la realidad. Una parte del poder, entendido como capacidad de transformar, o capacidad de hacer, o capacidad de distribuir, conservan los gobiernos, pero hay toda otra parte que me parece que se ha globalizado. Doy un caso, el sector financiero ha conseguido refugios, se los llaman así a los paraísos fiscales, refugios donde están exentos de toda ley. Y desde ahí gobiernan parte del mundo, porque es indudable que gobiernan parte del mundo. Los fondos buitres hoy están haciendo el trabajo sucio que antes hacían a veces los propios gobiernos o hasta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se opone a los fondos buitres, pero no tiene capacidad de callarlos. A partir de conflictos como los que se generan de Grecia, hablando otra vez de la reestructuración de la deuda soberana. Ese sería el punto de partida para que los países puedan reconstruirse, puedan dar trabajo, puedan dar educación, puedan mantener la salud. De otra manera no va a ser posible. Y el nuevo trato es esto que ahora se está discutiendo, Axel, finalmente, porque se nos fue el tiempo, es lo que ahora se está discutiendo con esto que aguardamos con tanta expectativa, que es la declaración de los países de la ONU sobre los países que están reestructurando la deuda. Claro, hay elementos, por eso yo creo que es una realidad muy compleja, muy viva, que estamos presenciando un momento histórico, que en Argentina lo estamos presenciando porque van 12 años de un gobierno que más allá de los que le gusta o no tal o cual personaje del gobierno, claramente ha aplicado una política distinta, dedicarse con un poco más de énfasis a aquellos que si no tienen un Estado que se ponga al hombro el problema, no tienen nada. Y esa política de distribución generó crecimiento y generó reindustrialización. A mí me parece que a escala internacional está habiendo un debate, tal vez solapadamente, pero hay algunos rasgos que muestran que efectivamente los pueblos no son tontos y la gente no se deja engañar todo el tiempo. Yo confío mucho en eso, en el poder de la gente, en el poder popular, que la gente no es tonta, que la gente pueden cambiar porque cambian de asesor de marketing o cambian de discurso, cambian de libreto, pero me parece que a la hora de los bifes, como decimos acá,
y estamos entre rioplatenses. A la hora de los bifes, la gente sabe qué es lo que hay de cierto en las propuestas. Muchas gracias por esta charla. Vuelvo cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a vos, Víctor. Los mejores momentos de esta entrevista, si la querés ver completa, así como cualquier programa de Economía sin Corbata, podés ir a internet, el canal de YouTube de la televisión pública. Ahora nos vamos al corte, ya venimos.